Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16. Cuando lo tenga, me dice un amén y se puede ir poniendo en pie. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. La influencia del cristiano. La influencia del cristiano. ¿Lo tiene? Amén. Lo leemos entonces, mis hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos meditar en ella, Señor, y estudiarla. Te pedimos en este momento que nos guíes, que nos ilumines, Señor, que nos des entendimiento para que podamos aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Nosotros en las comunidades estamos desarrollando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los primeros discursos de nuestro Señor Jesucristo y lo encontramos en Mateo, en Lucas, en Marcos, pero donde está más estructurado de una manera que lo podamos aprender y lo podamos entender es Mateo. Mateo pareciera ser de que lo escribe de tal manera que podamos enseñarlo a los primeros discípulos. Entonces, no está difícil de entenderle y no está difícil de estructurarlo, porque está bien esquematizado académicamente. Entonces, en las comunidades hemos desarrollado ahorita la bienaventuranza, ya terminamos la bienaventuranza que va desde el versículo 1 al versículo 12. Esa primera parte del sermón es la introducción de todo un gran sermón. El Sermón del Monte completo es capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y entonces el Señor acaba de hablar a los discípulos sobre un punto muy importante, sobre el carácter del creyente. Eso es lo que hablan los primeros 12 versículos. Las bienaventuranzas, la enseñanza, lo que nos quiere dar a entender el Señor, que si queremos seguirle, tenemos que tener ciertas características en nuestra vida. No es fácil, como le decía a unos hermanos, no es fácil pararse frente a un grupo de personas y decirle: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No es fácil porque, para empezar, ¿será que somos pobres en espíritu si el que predica es el primero que tiene que pasarse esa regla, ¿verdad? Y medirse si en verdad está cumpliendo con lo que la Biblia dice. Algo que sí bien es cierto es de que cuando nosotros predicamos al Señor, a las personas del Señor, muy pocas veces le decimos: mire, usted para seguir a Jesús tiene que cumplir con esto, esto y esto y esto. Porque no somos legalistas, no somos personas que le vamos a exigir a la gente muchas cosas, pero el Señor sí. Y el Señor no es legalista. El Señor quiere que nosotros entendamos que para seguirle, en primer lugar, yo tengo que hacerme un pobre en espíritu. En segundo lugar, yo tengo que llorar, tengo que lamentarme por mi pecado.
tengo que aprender a ser manso, tengo que tener hambre, tengo que ser misericordioso, tengo que reflejar ciertas características que me demanda el Evangelio. La porción que acabamos de leer, mis hermanos, nos está hablando sobre la responsabilidad. Diga conmigo responsabilidad. ¿Verdad que nos cuesta? Porque no estamos acostumbrados. Sí, ¿a quién le va a gustar la responsabilidad, hermano? Crecemos y cuando estamos niños no nos preocupamos si vamos a comer, no vamos a comer. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que tenemos padres que nos van a dar comida, que solo nos van a decir, vení a comer. Ya está la comida, anda, lávate las manos. O sea, no hay responsabilidad. Llegamos a la universidad, llegamos al bachillerato, perdón, y nuestra responsabilidad principal es estudiar. Pero de ahí que va a tener que proveer a la casa, que va a tener que pagar la luz, o sea, usted no se preocupa todavía en eso. Pero una vez llega a la etapa de adulto, entonces usted sabe que tiene responsabilidades. Y si usted tiene un hijo, una hija, sabe que usted tiene una responsabilidad. Es como creyentes, hermanos, nosotros tenemos responsabilidades. Y esta mañana vamos a recordar esa responsabilidad que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. El Señor utiliza aquí en esta porción que hemos leído dos metáforas que nos van a enseñar esa responsabilidad. La primera metáfora nos va a hablar a nosotros de el propósito de nuestra vida, del propósito como creyente. La primera metáfora nos habla, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito de venir a la iglesia? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué salgo a evangelismo? ¿Por qué estoy sirviendo en este ministerio? ¿Por qué estoy en este mundo? La primera metáfora nos habla de eso, del propósito. Pero la segunda metáfora nos va a hablar a nosotros de la posición del creyente. ¿Cuál es su posición en el mundo? ¿Cuál es su posición en el reino de Dios? Porque hoy en día tenemos cristianos, hermanos, tenemos creyentes viviendo en una posición que no es la de ellos. Que no es la de ellos. Rindiendo culto a ciertas cosas, vendiendo sus valores, vendiendo sus creencias. Yo me acuerdo que tenía un compañero hace bastante tiempo en el trabajo y habíamos varios cristianos en ese lugar. Y yo me acuerdo de que veíamos a uno que era, en ese tiempo no era jefe de recursos humanos, pero cuando llegaba la dueña, mire, salía detrás de él, señora aquí y señora allá y señora no sé qué. ¿Qué no hacía? Y la señora, ¿sabe qué le decía? Va, quiero ver, no tengo una botella con agua aquí. Decía, mal le decía, anda regame por toda la empresa. Va, está bien, señora, está bien. Y iba, ¿qué cree que era eso? Agua bendita, hermano. Un cristiano, pero es la jefa. Pero es la jefa, podría decir cualquiera. Y con una compañera nosotros hablábamos. Y ella era bien. Yo aunque me echen, pero yo eso no lo voy a hacer porque yo sé a quién sirvo. Pero así tenemos muchos creyentes. Tenemos creyentes viviendo estilos de vida que Dios no les ha dicho que vivan así, rindiéndose y vendiendo sus valores cristianos, rindiéndose ante el mundo. Entonces estas dos metáforas nos van a hablar a nosotros de eso, propósito y posición. ¿Cuál es el propósito suyo y cuál es mi posición también y su posición? No estamos hablando de que usted es pastor, usted es líder, no. Estamos hablando
de fuera del templo. Fuera del templo, allá afuera, ¿cuál es su propósito? Allá afuera, ¿cuál es su posición en el reino? Ahora, no debemos de olvidar que esta enseñanza, hermanos, si ya la hemos leído, está dirigida a creyentes. Por eso, de tal manera que esta enseñanza está dirigida hacia aquellos que ya confesaron que Jesús es su Señor. Mire lo que dice el versículo 1, capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él. ¿Quiénes? Sus discípulos. Y abriendo su boca, dice, les enseñaba. Entonces, toda la enseñanza del Sermón del Monte es hacia los discípulos. Pero en el versículo 13 y 14, pareciera ser que Mateo hace un cambio o hace una selección, porque ya está hablándole a los discípulos, pero dentro de los discípulos le está hablando a un grupo específico. Por eso dice, vosotros. Ya no le está hablando a toda la gente, no, él está especificando. Usted puede estar hablando, o cuando el pastor está diciendo algo y de repente dice, los servidores, ya no se refiere a todos, ¿verdad? Porque no todos son servidores. Los servidores, los líderes, ya es un grupo muy aparte. Entonces Jesús aquí está haciendo eso, está seleccionando y les va a dar estas dos metáforas. Entonces no debemos de olvidar que esta porción está dirigida hacia los creyentes y de cuál es nuestra función mientras esperamos el establecimiento del reino del Mesías aquí en la tierra. Ahora, esta enseñanza, hermano, para poderla entender, no está complicado, no es cosa del otro mundo. Yo sé que usted la ha escuchado tantas veces, pero lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a interpretarla de dos maneras. La primera forma es, vamos a sacar la parte cultural de la enseñanza. Y luego vamos a sacar la parte teológica que nos interesa para poder luego aplicarla a nuestra vida. Usted en la Biblia, hermano, usted encuentra cultura. Hay cosas que usted no se comprenden así nomás. Tiene que pensar de una manera con una mente oriental, no con una mente occidental, porque la Biblia fue escrita, para empezar, en un lenguaje que no es el nuestro, griego, hebreo y algunas porciones en arameo. Entonces no es nuestro idioma. Lo que tenemos ahora en nuestras manos es una traducción a nuestro idioma, pero no es. Entonces allí hay cultura, allí hay cultura. Entonces veamos para empezar, hermanos, el poder de la sal y la posición que tiene la luz en todo esto. Definamos primero el significado de la sal. En los tiempos de Jesús, la sal, hermanos, se relacionaba en la mente de la gente con tres cualidades muy importantes. La gente, cuando oía hablar de la sal, se le venía a la mente tres cosas importantes para qué se utilizaba la sal. La primera cosa a la que ellos hacían referencia era que la sal está conectada con la pureza. Con la pureza. La sal se conecta con la pureza. ¿Cómo así? Quizás algunos decían que de alguna manera, pues, la función antiséptica, que el color blanco, lo relacionaban con eso, pero fíjense que estudiando un poco esto, va más allá que el color. Los sacerdotes del tabernáculo, ellos habían leído en el capítulo 2, si quiere vamos a esa porción, capítulo 2, ellos sabían que todas las ofrendas que se presentaban en el templo no eran presentadas si no llevaba sal, porque para ellos la sal purificaba, los sacrificios. Vaya conmigo, Levítico capítulo 2, versículo 11. Génesis, Éxodo, Levítico.
todas las ofrendas que se presentaban en el templo eran purificadas con sal. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras iglesias. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios todavía no me responde? ¿Por qué mi ofrenda no es aceptada ante Dios? ¿Por qué aún no ha respondido el Señor? Y es porque todavía no nos hemos purificado, porque nuestro sacrificio no está siendo purificado, hermano. Tenemos inmundicia, tenemos mancha, tenemos pecado en nosotros. Entonces dice, mire, versículo 11, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Ahí está claro, hermano. Está claro lo que está diciendo. Ninguna ofrenda debe de subir con cosa leudada, porque en la Biblia la palabra leudar significa algo que se contamina, algo que pierde su esencia. Ninguna ofrenda va a subir delante de Dios, ninguna se va a quemar, porque no va a ser grato a Dios. Y esa es la pregunta de por qué muchas veces nuestras ofrendas, nuestro sacrificio de servicio no está siendo aceptado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay cosa leudada en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que purificar. Versículo 13. Y sazonarás con sal. Escucha bien, con sal toda ofrenda que presentéis, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofreceréis sal. Toda ofrenda que se presentaba en el templo tenía que llevar sal, porque la sal purificaba. Era lo primero que se le venía a la mente al judío. La sal purifica. Hermano, la sal tenía tanto valor que incluso era intercambiada como algo de valor. Usted, en la época en la que se hacía aquel famoso el trueque, usted compraba, pero no compraba con moneda, compraba con cereales, con cosas, con arroz, con frijol, lo que la gente necesitaba, y usted daba algo y la otra persona le retribuía. Y la sal era algo utilizado también para hacer ese tipo de intercambio. Entonces, Levítico lo que nos está enseñando esta mañana es que nuestras ofrendas, hermanos, deben de ser purificadas. Hermanos, de la misma manera, saquemos la parte aplicativa de esto. De la misma manera, el cristiano, hermano, de la misma forma que la sal purifica la ofrenda, debe de caracterizarse por pureza en todas sus relaciones de la vida, en su forma de hablar, en su pensamiento, en su conducta. De esa manera cumple la función que la sal hace en este mundo. ¿Qué dijimos que hace la sal? Purifica. Purifica. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Purificar, hermanos. Purificar. Si usted es el único cristiano en su familia, su función es purificar. No se contamine. No presente a Dios ofrendas con cosa leudada. No, preséntese ante Dios así puro. Segunda cosa que se le venía a la mente a un judío cuando oía hablar de la sal, era que la sal, hermanos, es un preservante de alimentos. La sal preserva. Diga conmigo, preserva. ¿Qué hace la sal? Preserva. La sal era uno de los preservantes pero más antiguos de aquel tiempo, del mundo antiguo, de todo lo conocido. La sal era algo para que un alimento no se arruinara, era preservado con sal. Seguramente, hermano, eso fue lo que el Señor quiso enseñar cuando Él dice
a sus discípulos: vosotros sois la sal. Él dice: vosotros sois la sal. ¿Qué quiere decir? Está utilizando esa palabra para decirnos que nosotros debemos de preservar. ¿Qué vamos a preservar? Nuestra fe, nuestro cristianismo. Hermanos, si nosotros estamos siendo atacados, usted a veces no lo mira, tenemos persecución, y sabe, la persecución no es como antes. La persecución no es como en aquel tiempo en el que perseguían a los cristianos y los mataban y los metían con los leones y los despedazaban. La persecución que ahora tenemos, ¿sabe cuál es? Es en nuestra fe. Porque usted ahora le quieren imponer un estilo de vida con pensamientos erróneos, equivocados o contradictorios a lo que la palabra de Dios enseña. Por fuerza quieren que usted apruebe el aborto. Por fuerza quiere que usted apoye la ideología de género, la igualdad de género, el homosexualismo. Nuestra fe, hermanos, está siendo atacada y nosotros tenemos que ser personas que preservamos la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuenta una anécdota de un hombre muy importante, comerciante, hace muchos años. En esta parte, allá por Turquía. Él decía, él era una persona muy visionaria, y cuenta la anécdota y la historia de que este hombre era comerciante de plátanos. Él tenía sus plantares y dice de la historia de que él, en cierta oportunidad, él quería llevar plátanos a Turquía. Entonces él no hallaba cómo hacer para que no se le arruinaran tan rápido. Entonces él alquiló, fíjese bien, alquiló 75 casas en una zona. Las forró por dentro con sal. Yo no sé cómo hizo, hermano. Ahí la historia dice que solo las forró el piso y ahí puso los plátanos para que no se le arruinaran. La sorpresa fue que cuando él llegó a supervisar, vio la sal y la vio diferente. Agarró un poco, la probó, insípida. Ya no tenía el valor que tiene la sal. Ya no preservaba, ya no daba sabor, ya no purificaba. Entonces, ¿sabe qué hizo? Sacó toda la sal y la tiró en una calle. Entonces la gente, cuando pasaba con sus carretones, con sus carruajes, y preguntaba: ¿y esta sal por qué está aquí tirada? Entonces la gente le contaba la anécdota de este hombre, que él no pudo preservar y él tuvo una gran pérdida porque la sal no tuvo su función para lo que ella era: preservar. Y es ahí, hermanos, donde se aplica lo que el Señor dice: no sirve más para nada. Hermanos, cuando la sal entra en contacto con otro elemento exterior, entonces es cuando ella se corrompe, cuando pierde su sabor. Cuando la sal entra en contacto, por ejemplo, con la lluvia, pierde su sabor, porque ese ácido más lo que es la sal ya no va a servir. Entonces, hermano, el verdadero seguidor del Mesías preserva la humanidad de la completa ruina moral que muchas veces tenemos en este mundo. Es nuestra responsabilidad preservar el evangelio, preservar la fe. La tercera cosa con la que el judío pensaba cuando oía hablar de sal era que la sal era un sazonador. Hermanos, el cristiano es a la vida lo que la sal es a la comida. ¿Qué hace la sal en la comida? Le da sabor, cambia, transforma. Usted está cociendo frijolitos, los prueba
y lo siente simple, lo siente que algo le hace falta, dice. Viene usted, agarra un poquito de sal y le echa. Ya cambió, ¿verdad? Y después con el limoncito y después el chilito. Ya les va a dar hambre, ¿no, hermano? Ya les vi. Y más de frijoles frescos, hermano. Con hueso. Con la yuca. El whisquilito. Ya tengo hambre, hermano. Nos vamos. Terminemos y nos vamos a comer, hermano. Pero me invitan, oigan. Le cambia, hermano. La sal le cambia el sabor a las cosas. Entonces su cristianismo, mi cristianismo, debe de hacer eso. Debe de transformar, debe de dar sabor a las cosas. William Barclay dice lo siguiente, escuche, dice, el cristiano debe de ser una persona que mantenga bien alto su nivel de absoluta pureza en su manera de hablar, en su conducta, en su pensamiento. Ningún cristiano se puede permitir los gestos y términos sugestivos y soeces que son a menudo parte de la conversación social. El cristiano no se puede retirar del mundo, pero debe, como dice Santiago, guardarse sin mancha en el mundo. Usted no puede huir del mundo porque está en él. Mire, viene una época muy atractiva. Los que trabajan en una empresa ya van a comenzar las invitaciones a una graduación, a la fiesta de la empresa y en toda licor, cervecita. Ay, sí, pastor, le vamos a echar salita con limón. ¿Qué es eso, hermano? No. Viene una época para muchos es muy difícil. Aquellos que han sido alcohólicos saben que es una época muy difícil. Ven los anuncios. Mire, algo que sí me molesta a mí es que uno está esperando las ofertas de X supermercado. Que pongan las ofertas de la carne, de la costilla. Nunca la ponen. Y uno, vaya, ahí viene, está viendo uno en la televisión. Hay que ver qué está en oferta, dice uno. Vodka tal. Whisky tal. No, hombre, hermano, o sea, ponen la bebida alcohólica es la que ponen en oferta. En vez de poner la carne. Entonces, hermano, tenemos que ser sal. Tenemos que ser personas que purificamos y tenemos que ser personas que preservamos. El doctor Elvis Carballosa agrega un cuarto elemento y dice de que la sal produce sed. Así nuestro cristianismo, dice él, debe de ser un cristianismo que debe de provocar a la sed a otras personas para que se acerquen a Cristo. Pero si nos ven a nosotros, lo menos que quieren a veces es ser como nosotros, porque no tenemos un buen cristianismo, no vivimos un buen cristianismo. Cuando Jesús dice, vaya conmigo a Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada. ¿Qué quiere decir esto de que no sirve más para nada? Cuando la sal, hermano, le vuelvo a repetir, entra en contacto con elementos externos, pierde su valor. Cuando nosotros entramos en contacto con el pecado, perdemos en nuestro valor. Cuando entramos en contacto con algo indebido, perdemos nuestro valor. Perdemos nuestro valor. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos tenido que rebajarnos porque hemos perdido nuestro valor? Y a usted le dicen, y a usted lo señalan, lo critican, y usted sabe que es cierto. No podemos decir nada, porque usted y yo sabemos de que es cierto. Un hermano, ya le conté la vez pasada, y le dije yo de que había un hermano de que pues me decía, se sentía mal conmigo, era porque yo estaba predicando, no en esta iglesia, en otra, pero me imagino que también aquí, tal vez la de dar cólera, no sé, pero se molestó y en Facebook me dijo, y ahí anda, allá un día de esto estaba revisando
y vi el Facebook y lo vi y vi los mensajes. No los he borrado, ahí los tengo para acordarme. Pero él ya no está en Facebook, no sé si me eliminó, me bloqueó, no sé. Pero yo no le tengo rencor, o sea, lo tengo ahí por el simple hecho de que siempre hay gente que lo va a juzgar a uno. Y sabe que uno a veces no tiene que decir nada porque sabe que lo que le están diciendo es cierto. Usted sabe en qué le ha fallado a Dios. Pero eso no nos debe de permitir quedarnos como estamos. Tenemos que mejorar. Tenemos que subir nuestro nivel de cristianismo. El pastor me vive diciendo, mira, subí tu nivel de influencia, subí tu nivel de liderazgo. Portate bien, me dice, hace esto, hace aquello. Ayer nada menos estuvimos casi 2 horas y media casi hablando con él y me dio bueno, yo preguntándole, pastor, yo lo aprovecho cuando está así, me gusta porque no me está regañando, pero me está instruyendo, y yo todo, mire, para la bolsa, para la bolsa, para la bolsa, para la bolsa. Porque me gusta cuando me está diciendo, o sea, cuando no esté enojado, pues, usted no lo conoce enojado. Entonces, me gusta porque él está instruyendo, está formando. Entonces, debemos de subir nuestro nivel. La segunda metáfora dijimos de que hablaba de ¿qué? De posición, ¿verdad? La segunda metáfora, que es la luz, habla de posición. Cuando dice Jesús, vosotros sois la luz. ¿A dónde se pone la luz, hermanos? ¿A dónde tiene la luz usted? Arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe de ser su posición como cristiano? En lo alto. Pero ¿y por qué vivimos abajo a veces? ¿Por qué vivimos abajo? ¿Por qué nos arrastramos ante el pecado? ¿Por qué tenemos que andarle rogando a un impío, hermanos? ¿Por qué tenemos que andar rogando amor a alguien? ¿Por qué tenemos que andar rogando amor a esa persona que no nos valora como cristianos? ¿Por qué tenemos que andar rogando un aumento de salario a una persona que no quiere nada con Dios? Pídaselo a Dios, hermano. Él se lo va a contestar. Él se lo va a dar. No se lo pida al hombre. Pídaselo a Dios nada más. La posición del cristiano, según la Biblia, es coherederos con Cristo y herederos de la promesa. Eso dice Pablo. Somos coherederos con Cristo. O sea, mire, estamos a la par con el Señor. Imagínense qué bonito cómo el Señor nos dio una posición. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que vayan y hagan pisto. ¿Verdad que no dice así? Para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y eterna. Pero y entonces, ¿por qué insistimos queriendo vivir en las tinieblas? Si la Biblia dice que somos la luz. La luz sirve para que se vea. La luz sirve para guiar a una persona, para que guíe a las personas. La luz sirve como una advertencia. Ahí están las 3 características, hermanos, de la luz y lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer que nuestro cristianismo se vea, que guíe a otras personas y que le advierta del castigo eterno a los que no quieren nada con Dios. Vea conmigo el versículo 16 y ahí terminamos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí hay 2 cosas muy importantes.
La primera de ellas es que la gente, hermanos, la gente tiene que ver sus buenas obras. Si la gente no está hablando de usted por su cristianismo, quizás no está haciendo nada. Ah, pero viera que cómo hablan de mí. Pues sí, pero hablan lo malo. Hablan lo malo. No, que hablen, ya viste a esa persona, cómo ha cambiado. Ya viste cómo se está vistiendo. Algo está haciendo. Algo está haciendo. Quizás ahí en la iglesia ya hablaron con ella. Sí, el Señor habló con usted. El texto dice, para que vea vuestras buenas obras. Dice ahí, ¿sabe que para la palabra buena, en el griego hay dos palabras que se utilizan para la palabra bueno? La primera palabra es ágatos. Ágatos. La palabra ágatos simplemente define algo como con la calidad de bueno. Bueno, pero hay una palabra que es la que aquí se utiliza, que no es ágatos. La palabra que se utiliza en el griego es la palabra kalos. Kalos, con K. Y esa palabra kalos no significa solamente algo bueno, sino que significa algo hermoso y algo atractivo. Así debe de ser nuestras obras. Dice Mateo, vuestras buenas obras tienen que ser buenas, hermosas y atractivas, que le llamen a la gente la atención, de querer ser como nosotros. Mira, ¿y a dónde estás yendo? Ahí al tabernáculo. ¿Y qué estás haciendo ahí? Pues fíjate que estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Es algo bueno. La gente quiere ver nuestras buenas obras. Y la segunda cosa, hermano, que este último texto nos dice, es que nuestras obras deben atraer la atención de otras personas, pero no hacia nosotros. Es a Dios. Dice, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nunca vayamos a pensar que por nosotros pasa algo. Nunca le diga a la gente, es que sí, fíjate que estoy leyendo más la Biblia. No. Es que estoy haciendo, es que estoy sirviendo, no. Haga las cosas para que la gente mire a Jesús. Que no lo vean a usted. Fíjese que a veces yo le decía esto a los hermanos. Yo voy a las comunidades, tomo fotos y las subo, como no tengo acceso a la cuenta de la iglesia, yo las subo a mi perfil en Facebook y ahí las pongo para que los hermanos que me tienen agregado pues vean lo que estamos haciendo en las comunidades. El hermano David fue este martes y anduvo tomando unas fotos, solo que no he visto el video todavía. Entonces, después ahí lo van a ver ustedes. Él puede tomar mejores fotos, pues. Pero en ninguna foto aparezco yo, fíjense. Yo tomo fotos. Pero en ninguna aparezco, porque no me interesa, hermano, no me interesa salir, porque si me interesara, hiciera esto, mire. Sonrían, hermanos. Pero no me interesa salir en la foto. A menos que las que toma el hermano David, ¿verdad? Que él me agarra desprevenido y lo peor que me agarra en el perfil que me veo más gordo. El izquierdo. Por ahí la hermana Miriam de por allá me está viendo todo. Qué gordo está el pastor. Hermanos, no nos gusta atraer la mirada hacia nosotros. Lo que me interesa a mí, hermanos, es que usted mire a Jesús. Véalo a Él. No ponga su mirada en pastores. No ponga su mirada en líderes. Ponga su mirada en aquel que dio la vida por usted. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos.